Por ejemplo, acá yo quiero saber para un plan, ¿sí? En el año 2015, ¿cuántos alumnos se inscribieron? La cantidad de inscriptos y la cantidad de alumnos inscriptos distintos. Vamos a hacerlo primero general, sin año. Entonces, estoy en... Ahí. Bien. Entonces, por ejemplo, así yo tengo por curso, tengo el año de inscripción y cuántos se inscribieron y cuántos inscriptos hay. Como no se podía hacer una regla de negocio que no se puede escribir un alumno de 2 veces al mismo curso, y hay un curso por año, no tenemos repetidos. Si ahora sacamos esto, ahí vemos la cantidad de inscripciones, por ejemplo, que tiene Marketing 2, y vemos que solamente 8 alumnos distintos hubo. O reparación de PC avanzada, 5 alumnos, de los cuales en realidad fueron 4, y así sucesivamente. Esto nos indica que acá hubo 2 alumnos que recursaron, acá hubo un alumno que recursó y acá un alumno que recursó. Hasta ahí eso se entiende. Ahora vamos a explicar la diferencia entre el WAR y el Javi. ¿Pero hasta acá esto se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, bro. Ahora, si yo acá primero que nada pongo having year de inscripción, primero que nada tengo un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabe dónde está no sabe de dónde sacar este dato. Si yo pongo acá el año de inscripción solo, sin ponerlo en el group by ni nada, en versiones viejas de MySQL dejaba y daba cualquier cosa. Ahora, por suerte, muestra el error y nos avisa que no se puede, porque acá adentro puedo tener muchos años de inscripción. Ahora, si yo hiciera esto, y agrupo por año como habíamos hecho originalmente. Me falta una coma ya. ¿Qué error tengo ahora? No, Ya profe. había una profe, coma. Ya había una coma, ¿verdad? Con fecha de inscripción. ¿Cómo que? Tables, inscripciones. En having clause. No, acá. Ahí está. Bueno, ahí le pusimos el alias y funciona. Bien, algo acá, algo importante es que yo puedo hacer este filtro. Si no filtro esto, teníamos, ¿se acuerdan? Muchos grupos, ¿sí? Teníamos muchos, uno para cada año. Hasta ahí eso estaba bien. Agrego esto, ahora tengo uno solo. Bueno, así tenía muchos, y ahora con el lugar vuelvo a tener uno solo por curso. Tengo el mismo resultado en los dos casos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? A ver. Esto ya lo había dicho, pero... Uno filtra antes del group by y el otro después. Exacto, bien. Buenísimo. Hay gente que se acuerda 15 días de algo. Genial. Acá yo filtro primero y agrupo después. Entonces, antes de agrupar, aún antes de agrupar, ahora voy a comentar, voy a llevarme esto para que vean la consulta sin agrupar.
tengo un montón de datos, pero solo los del 2015. Si yo no le pongo el where y agrupo después, tengo 32 datos. Y si pongo el where, tengo 12 datos. Imaginen esto en una escuela real donde tiene más o menos 1000 alumnos por año. Se filtran un año de 20 que estuvo funcionando, pasan de 20.000 datos a 1000 datos. Ahora váyanse a algo como Udemy, como edX, Coursera, cualquiera de esas plataformas. Imagínense la diferencia ahora que van a tener de año a año si ustedes filtran después de agrupar. Entonces, el primer motivo y principal, que es algo que debería estar, ¿cómo es? Que es algo que deberían tener ustedes en cuenta, es que si es un dato que ya existía, yo estoy filtrando por un dato que ya existía antes de agrupar, es mejor hacerlo en el where, porque no necesito juntar miles o decenas de miles de registros solo para descartarlos. Porque imagínense que para eso, el ejemplo que les daba de 1000 y 20 años, o sea, 19.000 registros fueron agrupados por año, contados, se contaron cuántos alumnos distintos había, y después se descartó todo eso. No sirvió para nada. Entonces, cuando la condición es de una columna que tengo de antemano, que ya existe en la base de datos, va en el where, no va en el Javi. Más allá de eso, desde MySQL 8 ya no se puede cometer el error que antes sucedía de poner una condición en el Having que no funciona, que digamos que no esté en el group by o en una función de grupo. Por ejemplo, yo acá voy a poner esto and count asterisco mayor a 3. ¿Sí? Puedo poner la condición acá porque está o en una función de grupo o está en una columna que yo generé, pero si yo no tengo estos datos, no puedo usarlos ahora en el Javen. Esto me lo hace MySQL 8 recién. Antes de MySQL 8 yo no podía hacerlo. O sea, yo podía poner esos datos igual y me mostraba cualquier cosa. Es una macana que sucedía antes, pero ahora, por suerte, ya está corregido. Bien. Ahora, volviendo al, digamos, a la pregunta. Además de eso, además de esta deficiencia en la búsqueda, si yo, por ejemplo, supónganse que hago nombre plan, en vez de poner esta condición del... O la dejo, total, no me cambia nada. Vamos, nombre plan, like, marketing, por ciento. Tengo marketing 2 y marketing 3. Pero vuelvo a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Nombre plan. Si bien me funciona, porque tengo acá nombre plan agrupado, o sea, yo acá le dejo pc.nombreplan, funciona. Si yo en lugar de esto voy al where y pongo and, voy a ponerlo ya así lo puedo comentar fácil. And, así, and obtengo el mismo resultado, pero antes de hacer el group by. Entonces, ¿cuántos registros se revisaron? Y vamos a ver. De los 12 registros, ahora se revisaron solo 8 registros. ¿Sí? O sea, yo estoy realizando 8 registros versus, si pusiera estas dos condiciones en el Having, estaría realizando 32 registros.
¿Se entiende? Es decir, 4 veces más, ya en esta situación. Y después sí, puedo combinar group by having, como yo necesite, having count asterisco mayor a 4. Los puedo combinar, eso no hay problema. Pero tengo que ver que si el dato existe antes de agrupar, va en el where. Y si el dato existe luego de agrupar, va en el having. En general, el where y having respetan esta regla. El where para datos de registro sin agrupar y el having para resultados de funciones de agregación. ¿Se entiende? ¿Ahora? Ah, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar un poco todo por acá. Voy a buscar un segundo, vamos a buscar los enunciados. Unidad 6. Bien. Group by. Mostrar todas las comisiones pagadas por la agencia Tráigame Eso. Bien. Acá empezamos a ver lo importante de poder conocer el modelo de negocio. ¿Cómo sé que está pagada? ¿Mm? ¿Cómo sé que una comisión está pagada? La fecha de pago es no nula. Exactamente. Yo tengo en la parte de comisiones, tengo una fecha de pago y sé que es no nula. Ahí voy a pasar a compartir el escritorio. Así cuando cambio de uno a otro, ustedes me van a ver. Bien. Entonces. Tengo que cambiar agencia de personas. Perdón. Bueno. Acá tengo viejos amigos y tráigame eso. El enunciado me pedía de tráigame eso. ¿Dónde tendría que ir esa condición? ¿En el where? ¿Por qué en el where y no en el having? Porque no es de grupo. Porque no es un atributo de una función de agregación o función de grupo. Es un dato que existe antes de agrupar y lo puedo usar antes de agrupar. Y en vez de calcular las comisiones de estas dos y después hacerla, acá ya puedo. Era tráigame eso. Tráigame eso. Profe, ese que había pasado era el 2, el 1 no lo completó nadie. Ah, Pero ese es el 1, creo, el enunciado. está bien, pero yo tomé la resolución del 2, porque nadie completó el 1. No pasa nada. Gracias por la aclaración. Bien. Y acá tenemos el importe comisión. Ahora, ¿podríamos saltearnos alguna tabla acá, por ejemplo? Podemos, fíjense, de empresa tenemos que pasar por contrato. Contrato no lo usamos para nada. En el select, ni en el where, ni en el group by. ¿Podríamos saltar derecho de empresa a comisión? ¿La comisión tiene el dato de la empresa? No, no podemos. Esperen que estoy en la... Y como dijeron, muy bien, no se puede, no lo tiene. Entonces no puedo quitar contrato. Listo, sigo adelante. Bien, este es el 1.
Perfecto. El 1 es eso, profe, pero sin el group by, me parece. Ajá. No, estos son todos de Group By. Mostrar las comisiones pagadas al total, siempre. Todos son de Group By. Toda esta práctica es de Group By. Y acá era para lo mismo, pero para todas las empresas. O sea, era esto mismo, sin la condición de where. Como muy bien lo tienen resuelto acá. Bien. El 2. El 3 digo. Vamos al enunciado del 3. O sea, ¿se entendió cómo funciona? Yo necesito las comisiones. Saco la sumatoria de las comisiones. Me fijo la condición de que sean pagas. Y hago los joins necesarios para llegar ahí. Agrupo por razón social. En este caso, yo personalmente, .quit, recomiendo siempre usar la clave primaria. ¿Por qué? Porque si la razón social se pudiera repetir, por lo menos se dan cuenta. Incluso si no la muestran, ¿sí? Pero agrupar, si están agrupando por algo de empresa, agrupar por la razón social también. Profe, No cambia el resultado en este ejercicio. Pero en un... como es, en algún sistema puede generar diferencia. Sí. ¿cambian algo? Porque yo puse directamente el select from comisiones y después hice un inner con contratos y un inner con empresas. Mientras sea ¿Es lo inner y mismo? mientras sea inner y estén en las mismas tablas, no hay diferencia. Bien. De hecho, ni siquiera, ¿sabes? Si esto se ejecuta en este orden. Porque eso lo decide el motor de la base de datos. Vos tenés que poner algo como esto para decir yo quiero forzar a que esto se ejecute, que se recorran estas tablas en este orden. Con straight join, que es una cláusula aparte para obligar al motor a respetar este orden. Pero si no se lo pones, quizás vos tu consulta y la de tu compañero en un sistema real se terminen ejecutando de la misma forma, aunque tengan las tablas en un orden totalmente distinto. Bueno. El 3. Mostrar el promedio, desviación estándar, varianza del puntaje de las evaluaciones de entrevistas por tipo de evaluación y entrevistador. Ordenar por promedio en forma ascendente y luego por desviación estándar en forma descendente. ¿Qué era la desviación estándar? ¿Alguien se acuerda? Ahora, ¿cuándo dan probabilidad estadística? ¿En segundo o en tercero? Cero. ¿Puede repetir, profe? Sí. ¿Qué era la desviación estándar? Era la el cantidad de promedio datos que de... La desviación estándar era el promedio tipo de lo que variaba un valor a otro. Digamos, exactamente, es una medida Promedio del alejamiento a la media. del del alejamiento promedio, de sí. la media, exactamente. Solo sirve en el tipo de estadística donde se consideran que los digamos, indicadores de la población se mantienen constantes, o sea que la media no cambia. Esa es la idea. Bien, más allá de eso, acá ya tienen para cuando en unos años van a cursar una materia donde le van a pedir información al respecto y en sistema de gestión, bueno, acuérdense que SQL saca ya esos cálculos. Más allá de eso van a encontrar un montón más de herramientas si cursan después minería de datos. Bien. Yendo a lo nuestro, dice, mostrar el promedio, desviación estándar, varianza, puntaje, todo eso lo podemos ver después. Lo primero que tendríamos que revisar acá es de qué necesitamos y luego por qué agrupamos. Yo lo voy a ir haciendo como son los primeros, lo voy a hacer un poco yo, y después vamos a revisar con la solución también. Pero, select, por ahora lo dejamos tranquilo. From, ¿de dónde sacamos la información del puntaje de las entrevistas y el tipo de evaluación y el entrevistador? Entrevistas, evaluaciones. En entrevistas, evaluaciones. Muy bien. ¿Vieron? Por eso hay que conocer el modelo.
entrevistas, evaluaciones, ¿sí? Y ahora me pide que haga por tipo de evaluación, tengo el código de evaluación, y las evaluaciones los tengo acá, o sea que podría agrupar, si después tengo que ver si lo tengo que mostrar o no. Acá solo me pide el código de la evaluación, o sea que no necesitaría, estaría bueno agregarlo, igual. Y el entrevistador, ¿tengo el entrevistador acá? No. ¿Dónde tengo el entrevistador? En entrevista, entonces, inner join, entrevistas, on punto, número entrevista, igual en punto número entrevista. Bien, hasta ahí va funcionando, y lo que yo quiero después es agrupar por tipo de evaluación y entrevistador. Group by, tipo de entrevista, evaluación, y entrevistador, nombre, entrevistador. Y acá me falla. ¿Por qué? ¿Alguien se da cuenta antes de que muestre el error? Porque no tiene dónde está el dato. No tienen los mismos atributos en el select. Ahí está. Está igual, justo este dato está repetido. O sea que hubiera estado bien si yo hubiera usado, esa aclaración hubiera estado bien, si yo hubiera usado ahí, ¿cómo es? La tabla de tipo de evaluación, ¿sí? Ahí sí hubiera sido un tema a ver. Ahora, que en este caso no fue eso. ¿Qué fue la diferencia en este caso? Que el select tenía atributos que no estaban ni en el group by ni en la función de grupo. ¿Sí? ¿Eso ahora se entiende la diferencia? Sí, profe. Perdón, cierro la ventana que está entrando mucho ruido. Un segundo. Bien, ahora, lo que yo tengo que hacer para que esto no explote, obviamente, es decir qué datos son los que yo quiero. Por ahora, vamos a poner estos dos para ver que siga funcionando nuestro group by. Al principio, hasta que ustedes se acostumbran, las van construyendo por partes y después la pueden ir construyendo más rápido todo junto. Y después dice que quiere el promedio, la desviación estándar, la varianza, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el promedio average de punto resultado. Promedio, media. std_dev, si no mal recuerdo. No. std, ahí está. Y la varianza de punto resultado. Bien. Bueno, ahí tenemos nuestros datos. Después dice ordenar por promedio. Fácil. En forma ascendente, o sea que lo puedo dejar, y luego por desviación estándar en forma descendente. Después del group by ya puedo usar alias. Bien. Fíjense que yo cambié el orden de las columnas. Al tener un group by, un order by, no nos cambia nada. Al poner un group by, por defecto, los datos se ordenan igual que en el group by. Si yo no pongo un order by, van a venir ordenados acá. Entonces ustedes pusieron el mismo group by, pero con los atributos
intercambiados, como seguramente hice yo con la profesora, nos hubiera dado el mismo resultado en distinto orden. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta por si en algún caso no dice el orden y los datos le dan en diferentes que acá, revisen las filas porque probablemente sea que pusieron los mismos atributos pero en distinto orden. Bueno, vamos a ver la resolución acá. Le falta el punto y coma, profe. La sentencia de arriba. Sí, pero yo creí que había ejecutado. Ah, capaz que. Ahí. Bueno, vamos a hacer simple esto. Acá. Dice select list en group by. Hay un dato acá que no está en el group by. Nombre entrevistador. El código de Es evaluación. de y la distinta tabla. descripción. Es de distinta tabla. Ahí está. Ah, esta es descripción y allá está el código. Bueno, esto en realidad debería ser así. ¿Y qué más? Acá me falta una coma, esto es culpa mía. Ahí está. Bien. Pueden no ponerlo acá, por ejemplo, y quieren mostrar la descripción de la evaluación, está perfecto. Esa solución sería impecable. Tienen que tener cuidado acá cuando agrupan nada más, que en todo caso agrupen por el código. En este caso, como los tipos de evaluación no tienen el mismo nombre, si ponen descripción en los dos también funciona. Yo dejaría el código, ¿por qué? Porque estoy agrupando por el tipo de evaluación. ¿Cuál es la clave de tipo de evaluación? Código de evaluación. Bien. Y por el entrevistador. ¿Tengo alguna clave de entrevistador? No, no tengo. Es un atributo descriptivo. Bueno, agrego el atributo descriptivo porque no tengo una clave de entrevistador. Bien. El promedio, la desviación estándar. Ah, ahí. Bien. Yo tenía el nombre viejo de la función. Inner join. Evaluaciones. Y entrevistas. Bien. Esto, si bien no lo pedía y yo no lo había hecho, vieron que les dije, estaría bueno ponerlo. ¿Por qué? Porque al usuario no le sirve la evaluación 2, 3, si bien alcanzaba para resolverlo, según lo que habíamos planteado nosotros, esta resolución es mucho mejor en un caso real. ¿Por qué? Porque al usuario no le sirve sinceramente el código. Le sirve esto, como hizo la compañera que le mostró la descripción de la evaluación. Si no fuera que hay una sola, o que se pueden repetir, o que los nombres no, bueno, le agrego también el código y le muestro el código de descripción. Pero no debería mostrar código sin descripción porque a un usuario común en general no le sirve de nada. Bien. Todo lo demás, muy bien. Cambio acá por el agregado de la descripción en el group by. Vamos al 4. Profe, en el 3, Sí. una consulta. Yo usé nada más entrevistas, evaluaciones y entrevistas. No sé si me Sí, faltará algo. lo mismo ¿Eh? que hice yo. Ah, está Entrevistas, bien. evaluaciones y entrevistas. No, lo que vos no agregaste fue la descripción de la evaluación. No lo pedí el enunciado. Claro. Es lo que les decía, no lo pide el enunciado. Pero estaría bueno que lo agreguemos porque a un usuario no le sirve si no tiene esto. Esa es la realidad. Bien. Por eso los parciales, van a ver que los parciales somos explícitos en qué datos mostrar. Justamente para que no eviten las tablas que queremos que incluyan en el join. ¿Sí? Eso, en los parciales tenemos cuidado de ser un poquito más detallistas. Bien, en este caso, el 3 los mismos datos. Tenemos acá Angélica Doria, Angélica Doria, Angélica Doria. 3 y otro. ¿Cómo hacemos esto?
¿Mm? ¿Cómo filtramos para Angélica Doria y promedio mayor a 71? Usamos un where para el nombre de Angélica Doria Un where para y el nombre de Angélica Doria y el promedio en el having, porque es una función del group by. nombre entrevistador Angélica Doria. Y acá Javi promedio mayor a 71. Bien, ¿entienden por qué esto va acá? ¿Alguien no lo entiende todavía? Lo repasamos, es el momento de preguntarlo. Vamos a ver la resolución que hicieron. Si alguien todavía no entiende por qué va el nombre en el where, por favor avise. Y si lo puedes Sí, explicar, porque ya lo profe. tengo al dato. ¿Cómo? Uno respondió, pero el otro no escuché. A Ciro lo escuché, a otra persona no llegué a escuchar qué dijo. Entiendo por qué en el having va el promedio, pero no sé por qué en el nombre va en el where, sí o sí. Bien, dos motivos en este caso en particular. Yo puedo agregar a Angélica Doria acá. Y filtrarlo, ¿sí? Yo puedo o sea, funcionalmente está bien, pero yo primero agrupé y después filtré. Entonces, todas estas filas y todas las filas que originan a esto, que pueden ser cientos o miles de filas, se calculó un promedio, se calculó el desvío, se calculó la varianza para Raúl, Tomás, para cada uno de los test que hicieron, se calcularon todos esos datos. Y después recién se quitan los datos. En cambio, cuando yo lo hago en el where, hasta acá, vamos un segundo a comentar acá, hasta acá, me queda la coma allá arriba. A ver. Vamos a... Ahí está. Hasta acá, fíjate que yo solo tengo 9 filas que agrupar ahora cuando le agregue mi group by. Entonces, solo partí de 9 filas. Y si lo hubiera puesto en el having, hubiera tenido que agrupar 108 filas y después solo quedarme con las 3 de Angélica Doria. Hago que trabaje mucho más el motor poniéndolo en el having que poniéndolo en el group by. Perdón, que poniéndolo en el where. Y ahora, promedio no lo puedo poner en el where porque no lo tenía de antes, así que eso no hay mucha duda. Pero este es el primer motivo. Al ponerlo en el where, yo evito trabajar y hacer la consulta muchísimo más lenta. Fíjate, de 9 a 100, o sea, 10 veces. Es un orden de magnitud más lento lo que tengo que hacer. Y si este cálculo fuera pesado, estos no son tan pesados, pero hay cálculos que son muy pesados por ahí que tenemos que hacer, y se vuelve inmensamente lento la consulta solo por datos que después voy a descartar. Entonces, esa es la condición que yo debería tener en cuenta. La otra es, si yo no necesito el día de mañana mostrar al entrevistador, porque es solo Angélica Doria, no lo necesito mostrar ahora al entrevistador, porque yo ya sé que es solo para un entrevistador. Fíjense, obtengo el mismo resultado, pero ahora cuando lo vaya a poner al having, no lo tengo, no funciona, porque no está, cuando miren acá no tiene el entrevistador ya. ¿Por qué? Porque son todos de Angélica Doria, no debería haber. Pero yo lo estoy haciendo después de agrupar, entonces me metió en la misma bolsa a todos los entrevistadores, y después le digo, pero me acordé que era Angélica Doria. Dice, no lo tenía yo para agruparlo, para separarlo por Angélica Doria.
Entonces, esos son los dos motivos. Pero es muy importante. Si es una columna simple, si es una columna y no es una función de grupo, va en el where. Year, month, date, date diff, update, todas esas son funciones comunes, no son funciones de grupo. Todo eso va en el where. El if null en el where. Ahora, count, sum, max, average, std, variance, min, last, first, todos esos van en el having. Fíjense, acá está puesto con el promedio directamente, no con el alias. También funciona. ¿Ahora se entendió? Sí, perfecto. Buenísimo. Bien, vamos al 5. ¿Cuántas entrevistas fueron hechas por cada entrevistador en octubre de 2014? Bien. Entonces yo tengo ese dato del entrevistador en entrevistas. ¿Sí? Y pide en octubre de 2014. El dato de la fecha lo tengo antes. De vuelta al where. ¿Por qué agrupa por el nombre y no agrupa por el código de entrevistador? Porque no lo tengo en el select. Si fuera eso tendría que agregarlo solamente. No existe el código de entrevistador, es un atributo descriptivo. No tengo una tabla de entrevistador con código. Por eso acá me tengo que conformar con un atributo descriptivo. Si yo tuviera un código, agregaría el código. Bien. Bueno, ahora, este igual que el 4, o sea, el de Angélica Doria que habíamos hecho antes, pero para todos los entrevistadores y solo, digamos, con el promedio de 71. Vamos acá. No está mal, no hace falta los paréntesis. Perdón, no, este es el count. Mire mal, perdón. Sí hace falta. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué diferencia hay? Este era el mismo que el otro con las entrevistas, las evaluaciones, para poder mostrar la descripción. Acá ojo porque no están aprovechando, ya que tienen la descripción y la agregaron. Agreguémosla. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el count asterisco y el count atributo? Del video, we shall count or die try. Sí, ¿cómo? El count atributo cuenta lo que no es nulo y el asterisco cuenta todo. Bien, y el count distinct Cuenta lo distinto. cuenta los distintos. Muy bien. Ahora, acá están usando los dos. Count asterisco y count atributo. En este caso, ¿da el mismo resultado o no? En este caso sí, porque el número de entrevista es un atributo primario, siempre va a estar. Bien, tenemos que tener cuidado de una cosa solamente en ese caso. Que sea, como dice bien, que sea un atributo no nulo y que haya entrado en el from o por inner join. Porque si hubiera entrado por left join, aunque fuera clave primaria, podría ser nulo. Left o right, digamos. Entonces, en este caso, entrevistas, que es de donde sale el dato, viene del inner join y lo tiene. Ahora, cuando es así, la resolución está perfecta, en el parcial, en el final, no le vamos a decir ni J. En la vida real, usen el count asterisco, porque al contar filas y no contar un atributo, no se tiene ni que fijar en la definición del diccionario de datos, no tiene que ir por algún índice en particular, le dan libertad al motor de elegir otro camino que sea más rápido para resolver la consulta. Digamos, eso es una recomendación en la vida, ¿sí? Profesional. Bueno, va a dar el mismo resultado, como muy bien explicaron, es un atributo no nulo, entonces, y verificamos que no sea culpa de un
como es de un left o un right check. Bien. Bueno, a ver. Ahí está bien la resolución. Seguimos con el 7. Lo mismo, pero para aquellos cuya cantidad de entrevista sea mayor que 1. ¿Sí? Ordenado por nombre en forma descendente y por código de evaluación en forma ascendente. Disculpe, profe, que estaba fijándome algo. En el anterior yo puedo usar un alias en el count y Sí. usarlo así en el orden by. ¿No hay problema con eso? Ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Perfecto. Después del group by, se pueden usar los alias sin problemas. Después del group by. O sea, having y order by pueden usar alias sin problemas. No se puede usar antes. Es el único inconveniente. Eso depende mucho del motor. ¿Sí? Hay motores que lo permiten, pero depende mucho del motor. En el ANSI, de hecho, no debería permitirse ni siquiera acá. Hasta el último ANSI que miré yo, no se permitía. Ni siquiera ahí. O sea, no se le exige al motor que cumpla con eso. En el ANSI. Copio una fila más. El 7. Bueno. Lo mismo, pero digamos acá buscaba que tuviera al menos un código de evaluación. Decía, y en 6, lo que eran de promedio mayor a 71, pero que digamos, acá como que quite esa restricción. Me parece cuya cantidad de esta por código de evaluación sea mayor que 1. Bien. Bueno, el 8. Mostrar para cada contrato la cantidad total de comisiones, cantidad a pagar y cantidad pagadas. Acá, ¿qué se usa? ¿Qué función mágica podemos utilizar? Restar. Restar, pero ¿entre qué? Entre El el count count asterisco y el asterisco. count atributo. Conf. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos al 8 y ahora lo vamos a explicar. Nosotros tenemos en los contratos, ¿sí? Tenemos el atributo, ¿dónde está? Acá. Contrato, tenemos el atributo de, ¿dónde está? El sueldo, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos sirve para saber si se hizo el contrato, no se hizo el contrato, etc. Y después necesitamos, no les pedí el total, bueno, no importa. Y después necesitamos las comisiones, que ahí en las comisiones nos pone la fecha de pago, que es lo que nos está diciendo acá en el enunciado, cuando habla de a pagar y pagadas. O sea, ¿cómo nos damos cuenta si están pagadas? Es porque tienen una fecha de pago. Yo voy a mostrarles ahora. ¿Sí? ¿Ven? Fecha de pago null, no se pagó. Las otras sí se pagaron. Bueno, entonces nosotros para saber que está pagada tenemos que revisar la fecha de pago. ¿Y cómo contamos cuántas están pagadas? Contando las fechas de pagos no nulas. Bueno, el count fecha de pago nos da ese dato. Sí, el count fecha de pago nos da ese dato. La cantidad total de comisiones la sacamos del count. Entonces tenemos el total y las pagadas. ¿Cómo sacamos las a pagar? Restando. Todas menos las pagadas. No hay un count que cuente nulos. ¿Sí? Hay una forma de hacer algo equivalente, si no me equivoco. A ver si el MySQL 8 lo deja. Count fecha pago is null. ¿Sí?
is, en este caso, null. No, buenísimo. Ya no sucede ese error. Perfecto. Bien. Antes había un error que cuando lo... que se ejecutaba con el null o algo así, o en todo caso, y daba en algunas situaciones, había un bug que daba como si daba este resultado. Pero se daba casualmente, no daba siempre, porque como sucede ahora, este count, fíjense, vamos a ponerlo acá, vamos a mostrarles, count, fecha pago, is null, fíjense que me está dando lo mismo que el total. A ver si me deja, fecha pago is. No me va a dejar. Pero vamos a hacer esto. Vamos a poner coma, fecha, pago, is. Fíjense que me devuelve 0 o 1. También el is null, fecha, pago. Me devuelve 0, 1. El count de esto, ¿sí? El count de esto me devuelve, entonces, siempre me va a contar, porque no es null. ¿Es 0 o es 1? Y el 0 no es null. Había un bug en versiones anteriores de MySQL que algunas veces, cuando yo hacía un operador con un dato nulo, me devolvía nulo. Entonces no me lo contaba y daba la casualidad que daba el mismo resultado. No sucede eso. Normalmente no sucede eso. Cuando yo hago el count y adentro le pongo la función preguntando si es nulo, me va a volver algo no nulo. Entonces no me lo va a contar. Porque tengo el fecha pago acá. Tendría que hacer algo como esto. Sum de la cantidad que son no pagadas. Si ya están usando una condición acá que hay que evaluar fila por fila. Y a eso, que ya no tiene índice, hay que agarrar y ponerle un sum. No un count, un sum, que es mucho más pesado para el cálculo. ¿Sí? Esta es una muy mala solución. ¿Por qué? Porque ya tenemos una forma de resolverlo. No necesitamos recurrir al sum y a una función adicional. ¿Da el mismo resultado? Sí. ¿Es una solución correcta? No. Es muy lento, es muy pesado. Y no siempre nos podemos dar el lujo de hacer una condición como esta. A veces el conjunto de condiciones puede ser mucho más complejo que solo un atributo nulo. Como por ejemplo contar la diferencia entre las inscripciones o la cantidad de alumnos que recursaron un curso en AFAT. Se tendrían que hacer el count menos el count distinct. ¿Sí? Cuando tengan cantidades, traten de sacar las cantidades que necesitan, y si pueden resolverlo con count solo, es mucho mejor. Bien. Estábamos en el 8. 9. Profe, Sí. yo tengo una duda del anterior. Sí. Yo directamente lo hice con la tabla comisiones, no hice un inner join. Está bien, razón, sí. no hay problema. Yo primero pensé que les pedía el importe de los contratos, pero no hace falta acá porque la comisión tiene el número de contrato. Lo puedes sacar solo de comisiones. Listo. No hay drama. Vamos a mostrar para cada contrato la cantidad de comisiones, el porcentaje de comisiones pagadas y el porcentaje de impagadas. Ahora, porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje de algo? Se divide por 100 y se multiplica Se divide por la cantidad. en la cantidad dividido el Cantidad. total por 100. Ojo con eso, porque se marean cuando lo tienen que hacer. Se marean un montón cuando lo tienen que hacer en el parcial. Por eso se los pregunto. Porque a veces les pasa que se confunden en la hora del parcial. Y los porcentajes, si bien no les bajamos tanto como otras cosas, pero un porcentaje es
la cantidad, en este caso la cantidad paga, por 100 dividido el total. Y acá tenemos la cantidad impaga por 100 dividido el total. Muy bien, haga falta o no haga falta, muy bien usar paréntesis, ¿sí? Úsenlos, quédense tranquilos de cómo se ejecuta. No hace falta que se pongan a pensar la diferencia tenía prioridad o el operador que estaba a la izquierda se ejecuta primero, cómo era en este gestor, cómo era en este lenguaje. No les cambia nada ponerle unos paréntesis y ustedes se quedan tranquilos de cómo se ejecuta. Y bueno, recuerden, promedio es la cantidad que ustedes quieren sacar, el porcentaje es la cantidad que ustedes quieren sacar por 100 dividido el total. Y la proporción es la cantidad dividido el total. Si yo diría proporción de pagadas o proporción a pagar. Y porcentaje es la proporción por 100. Bien. Bueno, tenemos el total, las cantidades, lo mismo que antes, lo pueden sacar todo directamente de comisiones, no necesitan contratos. Si lo ponen, normalmente le vamos a pedir más datos del contrato. Por ejemplo, la fecha o algo por el estilo. Bien, vamos al 10. Mostrar la cantidad de empresas diferentes que han realizado solicitudes y diferencia respecto al total de solicitudes. Bien, fíjense la cantidad de empresas distintas que hicieron solicitudes y la cantidad total, yo lo voy a repetir, no se pide, pero yo lo voy a repetir para que lo vean, y la cantidad total de solicitudes. Hay 7 solicitudes en total, y hay 3 empresas que hicieron las 7 solicitudes. Y la diferencia que me daría cuántas veces una empresa repitió, o sea, envió nuevas solicitudes. O sea, empresas que mandaron más de una solicitud me estaría dando esto. Por ahí se lo pueden pedir. Empresas que me pidieron hicieron más de un pedido en el mes. También lo puedo resolver con un halving a eso, porque me está dando un número. Pero por ahí me pueden decir cosas como la cantidad de solicitudes adicionales. Bueno, esta es la única forma de sacarlo acá, si no tendrían que irse a hacerlo desde la aplicación. Bueno, empresas acá no lo necesitan, porque no hay ningún atributo de empresa. No hay problema que lo hayan puesto, pero fíjense, no deberían necesitarlo. Ahora, ¿por qué no hay un group by si estoy usando funciones de group by? ¿Por qué no me falla al no tener un group by? Está en los videos eso. ¿Alguien? ¿Por qué no hay un group by? ¿Por qué no falla? Porque en el select hay solo funciones de... Bien, no falla por eso. Perfecta la respuesta. No falla porque solo en el select hay solo funciones de grupo. Entonces, no me falla porque no hay ningún dato que necesite ser discriminado. Perfecto. ¿Por qué no lleva group by entonces? ¿Qué pasa cuando no pongo un group by? ¿Qué me considera de todos los datos? El primero. La primera tupla, ¿no? No. Eso es cuando yo en los MySQL anteriores agregaba dato acá, por ejemplo, cd.quit. Me traería la primera tupla en las versiones anteriores de MySQL. Ya está arreglado en la 8. Los que tengan MySQL 8 ya están salvados. Me está considerando el total, profe, ¿no? El total. Porque me considera todas las filas un solo grupo. ¿Sí? Me está haciendo select asterisco from solicitudes empresas. Ahí tengo un typo.
¿Por qué no me hace El caso? punto y coma arriba, profe. No, sí, pero yo estoy haciendo... Está seleccionando el cosa. Debería hacerme caso, pero sé que le pego al bizcachazo a la tecla. Bien, todo esto, estas 7 filas, me las está tomando como un solo grupo. Al no poner un group by, todas las filas son del mismo grupo. Es como si yo pusiera group by algo. ¿Sí? No tiene sentido que yo haga esto. No tendría sentido que yo le diga, considerame todo un grupo. ¿Sí? Si le pongo un número acá, recuerden que toma el campo del select. Así que yo tengo que tomar, por ejemplo, A. O sea, ponerle cualquier dato y me hace todo un solo grupo porque es un valor fijo, un literal. Es lo mismo que no poner nada. Me toma todas las filas como un grupo. O sea, cuando uso funciones de grupo, sin group by, me toma todas las filas como un grupo. La contrapartida es que solo puedo mostrar datos de funciones de grupo. No puedo mostrar datos de ningún atributo. Bien. 11. Cantidad de solicitudes por empresa. ¿Sí? Sencillo. Acá sí necesito empresa para mostrar la razón social. El quit lo puedo mostrar de cualquiera de las dos, es lo mismo, porque es un inner. Está todo bien. Ahora, supónganse que yo... después viene el left right. No dije nada. A ver si hay alguno de estos... No. Supónganse que ahora yo quiero mostrar todas las empresas con la cantidad de solicitudes, sean o no nulas. O sea, incluso las que tienen 0 solicitudes, las quiero mostrar. ¿Qué tengo que cambiarle a esto? En este caso sería un right join. Right join, podría invertirlas, no hay ningún problema. Y también, pero acá me da todo 1. Incluso estas que no tienen nada, me da todo 1. Tendría que cambiarle el atributo. ¿Qué cuento? Un atributo de solicitud que no debería ser nulo. Entonces, s.quit, por ejemplo. Y ahí me da el número correcto. Lo que sí, para que se vea un poco más lindo, le agrego el quit de la tabla que está, digamos, obligada. Lo mismo sería left. Sí, mismo resultado, un poco más eficiente, pero ambas están perfectas si yo pidiera ese enunciado, con right o con left. Profe, una consulta sobre Sí. esa consulta. Acá viste donde pusiste count, ese punto quit. Sí. ¿Es lo mismo usar el quit de la tabla empresa y de la tabla solicitud de empresa? No. Mira. Fíjate que me da 1, 1 y 1. ¿Por qué? Porque empresas va a estar siempre, porque están en right join. No tengo un atributo que no va a estar. El Claro. que entra por right o por left es solicitud de esa empresa. Entonces lo que tengo que contar es un atributo no nuleable de la tabla que entra por el left o por el right. En este caso, solicitud de empresa entra por el left, entonces funciona. Si yo pongo un atributo obligatorio. ¿Cualquier atributo obligatorio me daría el mismo resultado? Sí. Fíjense, solicitud de esa empresa. Tengo el quit, el código de cargo y la fecha de solicitud. Vamos a ponerle s.code cargo. Me da el mismo resultado, porque es un atributo no nuleable. Entonces no hay problema. Lo mismo pasaría con fecha de solicitud. ¿Cuál es el tema? Si yo uso el primer atributo de la clave primaria, es más rápido. ¿Esto qué afecta? A la vida real. El parcial me ponen este o este, está perfecto. En la vida real, esto va a andar más rápido. ¿Por qué? Porque usa la parte izquierda de la primary key
que es como están ordenados los registros en el disco. Entonces los recorre, es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más eficiente. En esto tiene que tomar la clave, ir a mirar el registro y fijarse en el segundo campo. Depende de cuán compleja sea el resto de la consulta, puede ser que eso no lo pueda hacer en el orden adecuado dentro de la consulta. Y entonces no recorre la clave primaria, sino otra clave que lo va a hacer un poquito más lento y va a consumir un poquito más de recursos. Ese poquito más lento y ese poquito más de recursos, a 10 filas no pasa nada, 100, 1000, 10.000 no pasa nada, 1 millón, 10 millones, 100 millones pasa mucho. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. Siempre depende del volumen de datos que manejen. Y el hardware que están usando. Bien. Habíamos llegado hasta el 10, ¿no? O el 11. Vamos ahora al 12. 12. Cantidad de solicitudes por empresa y cargo. ¿Sí? Acá tenemos dos condiciones para agrupar. Bien. Acá tenemos, agrupamos por empresa y por cargo, eso está en solicitudes, los datos de la empresa para poder mostrarlo. Yo, personalmente, no lo pide, ¿sí? Pero yo pondría acá s.cargo igual car.cargo y acá le hubiera agregado en punto code. No. Y ya tengo doble coma. Puso 2 comas, profe. Sí, lo cargué, lo escribí del lado equivocado de la coma anterior. Bien. Después, de vuelta, no cambia nada, pero para evitar errores, yo siempre sugiero poner las descripciones también, porque el día de mañana ustedes quitan o cambian algo y coincide exactamente el select con esta condición y se quedan tranquilos de que si no coincide está todo. Acá pusiste el código 2 veces, profe. En vez de Perdón, escribir. copié, era la descripción. Gracias. Sí, pero estas son sugerencias ya. La solución está impecable. La original la dejo así tal cual porque está impecable. Se cuenta acá, en este caso, como no hay left, no hay right, un count asterisco da el mismo resultado. De vuelta, yo se los recomiendo, ¿sí? Sobre todo este tipo de cosas descuentan en el parcial de aprobación directa, más que en el de regularidad. El de regularidad depende, si es muy simple la consulta puede ser, pero en general tiene que ser muy simple el group by para que descuenten en el de regularidad, pero el de aprobación directa sí descuentan este tipo de cosas, de usar un atributo cuando no es necesario. Bien, el 3, ya entramos a la zona de left y right join. Listar empresas, indicando todos sus datos y la cantidad de personas diferentes que han mencionado dicha empresa como antecedente laboral. Eso está en la tabla de antecedentes, ¿sí? Si alguna empresa no fue mencionada como antecedente laboral, debe indicar 0 en la cantidad de personas. Entonces, venimos acá. Es lo que habíamos hablado antes. Empresas left join, antecedentes, para tener todas las empresas. Y contamos así debería ser. Así debería ser el resultado correcto. El count distinct devuelve el 0 cuando no hay ninguno, ya devuelve el 0. ¿Sí? El count generalmente no lo tienen que mezclar con el cual es para poner un 0. ¿Sí? El count siempre va a devolver algo. El count siempre debería devolver algo. ¿Cuándo no va a devolver nada? ¿Cuándo puede no devolver nada? Bueno, cuando no haya ninguna fila. Y que devuelva null
porque falle, porque la expresión de acá les da algún error antes y devolvió null. O sea, distinct de null le va a dar null. Entonces el count de null debería darle 0. Puede haber un bug y devuelva null, pero es raro. No es algo frecuente que eso suceda. Es un bug. ¿Sí? Entonces no les va a pasar siempre. Fíjense que el resultado, si bien nos da el mismo, en estos casos, acá están haciendo count distinct, que está perfecto, pero después le están metiendo un cuál es. Y no lo necesitan. Bueno. Vamos a quitarlo acá. Indicar, bueno, de lo otro está muy bien la elección del atributo, ¿sí? Es un atributo de antecedentes. Antecedentes, la clave arranca por DNI. El mejor atributo que podían elegir para contar era el DNI. Impecable. Agrupado por el quit y la razón social. Si yo necesito la razón social, pero al poner el quit estoy seguro de que no estoy errando si hay dos empresas que por casualidad tienen la misma razón social. ¿Sí? Tengan en cuenta que eso, todo cuando trabajan con sistemas internacionales, eso pasa. Bien, indicar para cada cargo la cantidad de veces que fue solicitado, ordenando en forma descendente por la cantidad de solicitudes. Si un cargo nunca fue solicitado, mostrar 0. La idea era, si no le mostraba, agregar un ejemplo. Si no mostraba uno con 0. Copié. Siempre pasa lo mismo. Bien. Ahí tienen un par de cargos que no fueron solicitados. Para eso dice, fíjense el enunciado. Indicar para cada cargo la cantidad que fue solicitado. Ordenarlo en forma descendente. Si un cargo nunca fue solicitado, mostrar 0. Como habla de cargo, tenemos que arrancar por cargo. Aunque sean las solicitudes, tenemos que arrancar por cargo y hacer un left join. Si arrancamos por solicitudes, un right. Pero bueno, la idea es que cargos tiene que estar entero. Y acá, ¿qué pasa si yo muestro en vez de cargo, lo muestro de SE? ¿Qué sucede? Amén de qué. Y me estaban fallando ya por el car.es. Así no falla, pero bueno. Fíjense que tengo un par de nulls. ¿Por qué? Porque el código del director de obras está en cargo, pero no está en solicitudes de empresa. Entonces, voy a poner acá car. Bien. Ahora, un dato importante. Fíjense cómo yo cambié, ahora les voy a sacar. Esto funciona. ¿Por qué? Porque desde MySQL 8 se da cuenta que la descripción de cargo depende del código de cargo. Entonces, te deja mostrarla, aunque no le agregues a group by. Pero yo cambio por un dato, por casualidad, porque estaba viendo, o tengo dos datos que dependen en distintas tablas, por mi modelo, y si yo agrupo por la solicitud de cargo, me pasa a dar un error. ¿Sí? Lo mismo que si hago acá car código de cargo, no falla. ¿Por qué? Porque la tabla solicitud tira un null y es dependiente, no hay problema. Pero sí, al usar esto, código de cargo, no depende de la solicitud, porque de hecho entró por el left join. Entonces MySQL ya se da cuenta y dice, no, che, acá me falta algún dato. Por eso es otro de los motivos por los cuales yo recomiendo agregarlo, para que ustedes puedan cambiar libremente de qué tabla mostrar, sin tener que preocuparse después si depende o no de ese dato. ¿Por qué lo digo? No para el parcial sobre todo, ni en la proceso, sino en la vida profesional. Acuérdense, hay consultas que tienen 40, 50 líneas, tienen 10, 12, 20 campos, pueden llegar a tener en el select, porque después en la aplicación las pueden llegar a resumir. O sea, sumarizar, mostrar algunas, otras no. Entonces pueden tener muchas columnas. La consulta puede ser muy compleja, tener muchos joins, tener muchas subconsultas y cosas complejas.
Y mientras más fácil se lo hagamos a la persona que después mantiene esto, mejor es el trabajo en equipo. Puede ser que seamos nosotros mismos. Dentro de 6 meses digamos, ¿qué carajo estaba haciendo acá? Y no me puedo acordar. Bueno, también puede ser que sea un compañero, y peor todavía porque ni siquiera es la forma de hacer consultas de uno. Entonces, más difícil es si nosotros no se lo ponemos. Bien, muy bien el left join. Muy bien digamos, el uso acá del código de cargo, eso está perfecto. Está bien el ordenamiento. Muestra 0 como corresponde, y está bien la elección de un campo. Es un campo obligatorio. Podrían haber usado quit, en la vida profesional lo recomiendo por una cuestión de performance, pero está muy bien la elección de cargo porque no puede haber una solicitud sin un cargo. Bien. ¿Dudas de ese? Si no, ya 15 y terminamos. Indicar cargos que han sido solicitados al menos 2 veces. ¿Qué le agregamos a esto? Ah, se equivocó la tabla. Un having, muy bien, exactamente. Que han sido solicitados menos de 2 veces. Ah, no, menos era. Está bien, no se equivocó la tablita, está bien. Un having. Pueden poner esto, podrían poner el alias. A gusto de ustedes. Eso no hay problema. Yo suelo, en lo general, uso el atributo sin alias. ¿Por qué? Porque el motor es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que tiene que reusar la misma función y no la vuelve a calcular, o sea, la reusa. Yo cambio el alias, ¿sí? Y la consulta sigue funcionando. Entonces, como práctica personal, yo uso el atributo sin el alias en el having para que si alguien cambia el alias no explote. Tampoco es difícil darse cuenta si explotó por eso, ¿sí? Le va a aparecer y se van a ir a fijar. Pero bueno, son todas cuestiones de cuando uno trabaja para hacerle la vida amigable a sus compañeros de trabajo. Bien. Con eso terminamos Group By. De acá a 15 días, mini parcial de Group By. ¿Sí? Los que tengan dudas, pregunten. Yo voy a poner el horario de consulta o esta semana o la que viene. Después se los paso por el grupo de Telegram. Qué día y a qué hora es la consulta. Para que me pregunten sobre la corrección del parcial que les pasé hoy. Bien, revísenlo, mírenlos tranquilos. ¿Yo les había pasado las soluciones? Se las mostré, pero creo que no se las pasé. Las soluciones, o sea, una solución, puede haber más. Después se las paso. Si me olvido, avísenme y se las paso. Bien. ¿Qué más me estaría faltando de esto? Bueno, dudas de su consulta. ¿Vieron los videos? ¿Tienen alguna duda general? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, decimos que una subconsulta es independiente cuando no usa atributos de otra consulta, ¿no? Cuando no Ya utiliza... sea padre o ya sea... Exactamente. Una subconsulta es independiente cuando no utiliza ni un dato del padre, ni dato de otra subconsulta, ni nada por el estilo. O sea, solo es autocontenido. Si vos copiás el código de esa subconsulta y lo ejecutás por su propia cuenta y funciona. Así es, independiente. Y la dependiente es que cuando vos copias el código de la subconsulta a cualquier lado, no funciona. Porque te falta algún dato de otra consulta. O de una hija, o de una padre, o algo por el estilo. Profe, Sí. perdone, le consulto. No me queda en claro a qué se refiere con una subconsulta en un from, porque no vi que hiciera nunca en un from, sí la he visto tipo en joins, pero nunca en from.
Por ahí yo las suelo hacer en tablas temporales cuando son en el from. No, puede ser que no haya puesto un ejemplo, pero... a ver, por ejemplo, select from antecedentes. Me falta la N. Bien. Vamos fecha where, no, where fecha desde, por ejemplo, acá tengo los antecedentes de antes de, vamos a poner el 2010. Fecha desde menor a 2010 01 01. ¿Sí? Esto es bueno, quiero las personas que pusieron como antecedentes a estas empresas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Que las pusieron más de un... no tengo ninguna repetida, que era lo que yo quería hacer. No, los cargos que se solicitaron más de una vez en esto. Entonces, count, asterisco, group by, code, cargo. Bien, y tengo acá el código de cargo. Vamos a poner code, cargo, count, cantidad. Bien. Yo cuando hacen una subconsulta en el from, siempre les voy a recomendar que pongan un alias. Entonces ahora quiero los datos de los cargos que se solicitaron más de una vez antes del 2010. Select asterisco from cargo, cargo inner join esto perfecto, y acá vamos a poner car sol on car.cargo igual a car.sol.codecar. Vamos a poner car.asterisco y después le vamos a poner car.sol.cat. Cargos. Bien. Ahí tenés los cargos que se solicitaron más de... me faltó el having, perdón. Acá. Having. Ahí teníamos todos. Having. Count más asterisco. Mayor a 1. Count, profe. Pues te falta la T. Gracias. Iba a estar un rato hasta que me diera cuenta. Y ahí tenemos ese dato. Entonces, esto es una subconsulta en el from. Lo que van a ver, que normalmente yo a esto mismo, porque a mí me resulta más cómodo, bien, yo suelo ponerlo en una tabla temporal y después lo uso en el join. Hay muchas condiciones para ver cuál conviene y cuál no, depende del conjunto de datos que tengo acá, si este dato va a cambiar o no, si son muchos registros, si son pocos registros. En este caso, la subconsulta va a ser, por la cantidad de registros que devuelve, va a ser mucho mejor que esto. Pero yo la suelo escribir porque me parece más fácil de leer, no por otro motivo. Tampoco es que
Y acá obviamente pongo el drop y el drop abajo como corresponde. Pero ahora se entiende que es una subconsulta en el from. Sí, sí. Me descolocaba un toque porque escuchaban el from, pero nunca veía el from como tal, era siempre en el Claro. join. Exactamente. Vos decís porque están después en el join. Y no directamente en el from. También lo mismo. El join, en realidad el join es parte del from. Los inner join son parte del from. Se consideran parte del from. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Gracias, profe. Bien. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Así genérica. Igual seguimos la clase que viene con consulta de subconsulta. Tendrían que tratar de resolver toda la práctica de subconsultas para la clase que viene. Dentro de 15 días vamos a hacer 15 minutos de consulta de Group By, ejercicio parcial de Group By, uno solo esta vez, y después vamos a arrancar con su consulta. Probablemente su consulta nos lleve 2 clases. ¿Sí? Probablemente, depende cómo vengan. Si ahora, un detalle, para su consulta sí o sí, necesitan saber todos los temas dados hasta ahora. Si ustedes no entienden Join, no entienden Group By, no entienden, digamos, las condiciones de Wear, no entienden las condiciones de Hack, les va a costar un montón. ¿Sí? Se les va a volver muy difícil. Y todo lo que viene después, viene transacciones que no necesariamente lo utiliza, pero después lo que funciona Store Procedure y demás usa todo esto y sus consultas y variables. ¿Sí? Así que práctica para la tarea para la clase que viene, hacer la práctica de subconsultas, tablas temporales y variables. Listo, profe. Perfecto. Y estudiar Bárbaro, profe. preparcial.